Bueno, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar, o digamos que vamos a darle un poco de continuidad a lo que hemos venido hablando, y digamos de un tema muy interesante, y es la mejora continua. Y la mejora continua en función de, bueno, cómo plantear acciones correctivas, pero quizás va un poco más allá, o el enfoque que siempre le hemos querido dar, es cómo promuevo esa mejora continua directamente en mi operación, cómo promuevo esa mejora continua directamente en el desarrollo de las actividades propias de mi organización, de mi sistema de gestión en particular, y por supuesto, pues ya cómo optimizo esa gestión para realmente plantear unas acciones correctivas acordes a la necesidad que estoy teniendo como organización en sí. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio César Ardila, yo soy ingeniero de sistemas de profesión base, pero luego por cosas de la vida resulté trabajando o especializándome en lo que son sistemas integrados de gestión a nivel de calidad, medio ambiente, seguridad y salud. Tengo experiencia como líder o direccionando equipos de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, básicamente en sectores farmacéuticos, de servicios, ejerciendo consultoría, algo de docencia, también por allí. Entonces, digamos que he tenido, gracias a Dios, un poco, o he estado en varios ámbitos de lo que son los sistemas de gestión. El día de hoy vamos a tratar básicamente lo que es el capítulo 10, que nos habla de mejora. En la mejora o en el capítulo de mejora, pues la norma en su estructura de alto nivel nos habla en su numeral 10.1 acerca de las generalidades, en su numeral 10.2 nos habla de las no conformidades, acciones correctivas, toda la parte de gestión de incidentes, a nivel de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la eficiencia lo da en la, o se da en la medida también que integremos cada una de las normas ISO que tengamos a nivel de nuestras compañías, ¿no? Esto pues va a ser mucho más eficiente nuestra tarea, y pues también a la hora de implementar va a ser mucho más cómodo para pues todos los que participamos en el sistema, desde los mismos líderes, empleados y demás que de una u otra manera pues están involucrados. Y la parte de mejora continua. Aquí yo siempre hago un énfasis en que la primera parte, digamos como que el 10.2 es como la visión a lo que ya ocurrió. O sea, tenemos una desviación, se nos presentó un incidente, pues bueno, vamos a tratarlo, vamos a hacerle frente como organización, vamos a plantear esas acciones y ahí viene dos ámbitos, ¿no? Que también es importante diferenciar qué es una corrección y qué es una acción correctiva, que son componentes que ya lo vamos a ver. Y viene la parte de mejora, que la mejora se enfoca mucho en que a pesar de que es lo que estoy cumpliendo, estoy haciendo, lo puedo hacer mucho mejor. Entonces, esa es como la visión más futurista a nivel de lo que puedo mejorar de mi sistema, de cómo lo estoy haciendo hoy, pero cómo lo voy a hacer mucho mejor. Entonces, miren, digamos, sin entrar mucho a detalle, cómo esos dos numerales finalmente pueden tener un espíritu, aunque van de la mano, digamos que cada uno tiene como un enfoque muy particular, pero a simple vista parecen como muy similares. A nivel de, digamos que hoy les he querido preparar una visión a nivel transversal o una visión a nivel muy específica, porque pues al tener la estructura de alto nivel y las personas que ya estamos como interactuando con más de una norma, nos damos cuenta que a pesar de que el capítulo sea el mismo, cada norma en ocasiones trae su particularidad. Entonces yo lo que trato es como de irles mostrando, mira, esto es lo transversal,
pero en esta norma puntualmente hay este caso particular, como para que los que aquí tienen que ver o les aplica ese ámbito, pues lo vayan teniendo muy en cuenta. A nivel de las generalidades, digamos del 10.1, ya dándoles como una interpretación, pues básicamente allí la norma nos habla o nos lleva a que determinemos oportunidades de mejora continua, ¿cierto? Para aumentar la eficacia. O sea, allí nos dice, oye, genera la mejora continua, ¿cierto? O oportunidades de mejora para, en este caso, que tu sistema de gestión sea mucho más eficiente. Implementa las acciones que sean necesarias. Él sencillamente nos da esa libertad y lo que sí nos especifica es que debemos enfocarnos en dar un cumplimiento a los requisitos legales, los normativos, en este caso, recuerden que nosotros debemos cumplir los requisitos propios de la norma, los requisitos legales y los requisitos que nosotros como organización hayamos puesto, ¿no? También hablamos de requisitos de las partes interesadas, digamos que lo que nos lleva es que a que determinemos las acciones para cumplir esos requisitos. Para eso podemos estructurar lo que es un ciclo PHBA, ¿cierto? Recordemos que en el ciclo PHBA, pues partimos desde una planificación, luego hacemos o ejecutamos eso que planificamos, luego verificamos y luego actuamos. Esta parte en particular está ubicada o este numeral estaría encajada dentro de la fase del actuar del ciclo PHBA. ¿Por qué el actuar? Porque allí es donde como compañía a partir de, o como sistema de gestión a partir de todo lo que ha ocurrido a lo largo del proceso de diseño e implementación y seguimiento de nuestro sistema, pues surgen situaciones que hay que corregir, recuerden 10.2, o hay que potencializar, recordemos 10.3. Miren cómo de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, vamos entendiendo y nos vamos metiendo en este cuento, pero entendiéndolo. Digamos que es mucho más agradable, por lo menos a nivel personal. Y pues periódicamente, y aquí hay algo interesante y es que esto se convierte en un ciclo. O sea, en el actuar, que es esta parte de la mejora, vamos a encontrar situaciones que va a ser necesario que ingresen nuevamente una planificación, que ingresen nuevamente en un hacer, controles operacionales, verificar y demás. Entonces, periódicamente o de una manera sistémica, debemos que debemos estar ajustando los procesos, ¿cierto? Para asegurar, y aquí viene un término interesante y es el mantenimiento. Mire que ya la norma y incluso en los procesos de auditoría, las personas que tienen la oportunidad ya de atender auditorías de certificación, cuando tú ya tienes un sistema maduro, por ejemplo en revisión por la dirección, siempre te miran o te comparan o te hacen un análisis ya evolutivo en el tiempo, o sea, el mantenimiento. Cuando presentas por primera vez, siempre dice, ah, ok, los resultados actuales, pero ya cuando tienes un sistema maduro, comienzan a ver cómo ha sido ese mantenimiento en el tiempo, si estás mejorando, si estás empeorando, y si estás empeorando no es malo, sencillamente dime qué has hecho, ¿sí? Porque recuerden que no somos perfectos. Entonces, el concepto también de pensar que o tratar de demostrar que nuestro sistema es perfecto, pues tampoco, eso no está bien. Lo que no está bien es que no hagamos nada y por eso este capítulo de mejora en donde nos lleva a plantear acciones correctivas. Luego hablamos de algunos requisitos específicos a nivel de generalidades. En la 45001, pues allí efectivamente nos habla de mejorar, pero un aspecto fundamental o muy específico que es las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, eliminando peligros, reduciendo riesgos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Eso es básicamente. Se los quiero pues como especificar para que lo tengan ustedes allí presentes, ¿no? A nivel de 27001, por ejemplo, nos habla de la capacidad o aumentar la capacidad del sistema de gestión
de seguridad, perdón, de seguridad de la información para proteger los activos. Entonces mire que allí su foco en SST, su foco es la seguridad y salud de los trabajadores, aquí es la seguridad de los activos informáticos y protegerlos de las amenazas. En seguridad y salud los vamos a proteger de las enfermedades, de los peligros, ¿verdad? Y a nivel de 37001, pues implementar mejoras continuas en los controles de todo lo que sea antisoborno. O sea, como compañía vamos a prevenir e implementar controles, acciones correctivas para que este tema del soborno no se nos presente o no se nos materialice, asegurando que las políticas de integridad y transparencia sean adecuadas para prevenir y combatir actos de corrupción. Entonces, importante, mire cómo a un mismo numeral le estamos viendo un ámbito un poco más global. ¿Qué tendrían ustedes que hacer al momento de implementarlo de manera integrada? Tomen una base y sobre esa base, miren lo que yo hago, identifico lo transversal y luego comienzo a adicionar lo particular. Y observen cómo es mucho más fácil. Hagan de cuenta que tienen un molde y sobre ese molde simplemente adicionan las fichas especiales. Parece algo simple, pero miren que es una estructura que les podrá aportar mucho al momento de diseñar e implementar un sistema. Luego hablamos de no conformidades y acciones correctivas en función de lo que es el numeral 10.2. Allí hay una parte importante a nivel de seguridad y salud en el trabajo que nos habla de los incidentes. Allí, a modo de resumen, ¿qué debemos tener presente? Que debemos identificar las no conformidades. Debemos investigar o identificar la causa raíz. Recuerden que para eso tenemos algunas metodologías o incluso como Kantan Software que nos ofrece ya a partir de una herramienta o a partir de mejoras tecnológicas, aspectos o facilidades de esos análisis, ¿no? Y por supuesto tomar acciones correctivas. Ojo, aquí factor clave, ¿no? De éxito, que la acción correctiva o mejor que esas acciones, que en este caso para que sean correctivas, tienen que atacar la causa raíz. Clave, clave, clave. Y pues esto tendría que evitar su recurrencia. Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. Ojo, ¿cuándo determino la eficacia? ¿Cuánto tiempo debería yo esperar? No es lo mismo verificar que el plan de acción se ejecutó a verificar la eficacia, señores. ¿Vale? Hago la claridad, esto lo hemos venido charlando, pero es importante tener claro que cuando verifico eficacia es que la causa raíz no se me vuelva a materializar, o mejor, la desviación no se me vuelva a materializar en función de la misma causa raíz, ¿vale? Entonces, ojo con esa parte. Eh, asegurando, en este caso, que se mantengan los controles y que estas soluciones sean permanentes. Documentar las acciones correctivas desde la identificación hasta la verificación de la eficacia. O sea, allí nos está pidiendo la norma que debemos conservar información documentada, ¿verdad? Recuerden diferencia entre conservar y mantener. Asegurar que las acciones correctivas implementadas mejoren el sistema de gestión y mantengan su eficacia, alineándose con los objetivos del sistema integrado y de la organización. Para las personas, por ejemplo, que yo muchas veces digo algún concepto, por ejemplo, entre conservar y mantener, yo lo hablo de pronto un poco más eh, mm, tranquilamente porque entiendo y he visto que muchos se conectan cada 8 días a los workshops y están, digamos que muy participativos. Entonces, los que no les quede claro, digamos, la diferencia o otros conceptos que yo vaya mencionando, por favor me pueden dejar la pregunta en el chat, que al final, pues yo la respondo con el mayor de los gustos. No conformidad y acción correctiva. Entonces, ¿qué específico o qué encontramos de específico en este numeral? A nivel de 45001, pues nos habla de la investigación de los incidentes. Investigar los incidentes relacionados con seguridad y salud laboral o en el trabajo, determinar la causa raíz y tomar las acciones correctivas que garanticen las condiciones de trabajo más seguras. Allí hay particularidades
sobre todo pues en muchos países. Por ejemplo, acá en Colombia, una vez ocurrido el accidente, pues yo tengo un tiempo límite para hacer el reporte. Aquí tenemos, por ejemplo, las aseguradoras, donde tenemos un tiempo límite. Si ese accidente, en este caso, pues tiene una connotación mortal, pues tengo que presentar una actualización en la identificación de mis peligros y la valoración de mis riesgos. Entonces, mire que así como está el numeral de la norma, hay muchas particularidades legales en cada país. Entonces, la invitación o lo que nos da la norma es, como mínimo, investiguelos, tú decides la metodología, tú sabes qué tienes que cumplir a nivel país, tema legal, si tienes que reportarlo en un formato en particular, en un tiempo definido, lo importante es que cumplas tanto los requisitos legales como me cumplas a mí a nivel de la norma. Y por supuesto que tomes acciones correctivas que garanticen pues que vas a tener unas condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores, valga la redundancia. A nivel de 27001 nos habla de que allí debemos abordar las vulnerabilidades relacionadas con la seguridad de la información mediante acciones correctivas que refuercen los controles y prevengan futuros incidentes de seguridad. Entonces allí digamos que tenemos ese apartado muy particular. A nivel de 37001 nos habla de gestionar los incidentes, pero ya no de asociados con la salud del trabajador, sino con los temas de soborno. Y que también en todos los tres, mire que hay, digamos que tres componentes similares. En los tres que tenemos que gestionar, ya sea investigar, reportar, gestionarlo. Y en los tres me habla que tengo que hacer acciones correctivas. Claro, cada uno con un foco diferente. En este caso, en el uno la salud de los trabajadores, en el otro la seguridad a nivel de seguridad de la información y en el otro la prevención o mejor, la gestión de los temas ilícitos, en este caso relacionados con soborno. Entonces, mire lo fácil y este workshop lo he querido como enfocar mucho a que si ven o ustedes como diseñadores identifican esos aspectos comunes y transversales o patrones que pueden tener en cuenta al momento de diseñar el sistema, va a ser mucho más sencillo. O sea, la estructura, mire que es la misma. Reporte. Aquí va a reportar incidentes de seguridad en el trabajo o en el mismo. ¿Qué tipo de reporte va a realizar? Seleccione qué tipo de reporte. Es que voy a hacer un reporte de incidentes. Pues se va por este camino. Si voy a hacer un reporte de, en este caso, de soborno, pues me voy por este camino porque quizás las metodologías o los tratamientos son diferentes, pero de fondo es la misma estructura, que es, digamos, como que lo que estamos buscando. A nivel del numeral 10.3, pues vamos a encontrar que a nivel de transversalidad, pues tenemos la implementación de mejora continua para optimizar los sistemas de gestión. Si observan en lo que estábamos viendo hace un momento, pues teníamos como cuando vas en el coche o en el vehículo y ves, yo siempre lo asemejo así, ¿no? Estás viendo tus espejos retrovisores. O sea, veo para atrás, veo lo que ya ocurrió. Se me presentó el hallazgo, el trabajador se me accidentó, se me materializó un evento de soborno. Entonces, ¿ya qué tengo que hacer? Pues tratar de que la situación no se me crezca y que no se me vuelva a repetir. Pero en el 10.3 es cuando tengo la mirada al frente. Y cuando tengo la mirada al frente, hagan de cuenta que una vía por donde yo ya pasé, pero sé que tiene un hueco, una parte fea en donde yo no voy a dejar caer mi carro. Entonces, como yo ya sé que la anterior vez me pasó, pues ahora lo conduzco mi vehículo de manera diferente, de tal forma de que ya estoy seguro o tomo una ruta alterna que me lleve más rápido, que sea mejor. Mire cómo eso finalmente es lo que nos invita a la norma. Sí, claro, ya con los componentes técnicos que tenemos. Aquí ya implemente una mejora. O sea, si una vez lo hizo
y por X o Y motivo la situación no salió tan bien, pues mejórelo, invierta, haga algo diferente para que la situación cambie. Fomente la participación, inclusive nos da como ideas, ¿no? Fomentemos la participación de las partes interesadas para identificar nuevas oportunidades de mejora. Optimice el uso de recursos y reduzca riesgos operacionales para mejorar la eficacia, o mejor, para garantizar la eficacia en nuestros procesos. A nivel de requisitos específicos, ya de pronto de cada norma en 9001, pues allí nos hablan o nos hacen énfasis en temas relacionados con la mejora en la calidad de los productos y servicios, y esto con un objetivo claro, y pienso que es la razón de ser de todos los que estamos aquí a nivel compañía, y es incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Todas las compañías vivimos en función de los clientes. A nivel de temas ambientales, pues sencillamente mejorar el desempeño ambiental, reduciendo impactos negativos, impactos ambientales negativos, y promoviendo pues todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? A nivel de 45001, pues la prevención de riesgos laborales para mantener las condiciones de trabajo seguras. 27001, pues todo el tema de controles de seguridad de la información para aumentar la eficacia frente a la materialización de posibles amenazas. Y en 37001, pues mejorar estas políticas relacionadas con controles antisoborno. Y aquí viene algo importante, y en 37001 los nombran, pero yo pensaría que esto es un elemento transversal. Es algo que lleva, y es cuando, y no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo implemento un control o cualquier situación o un cambio en la vida propia de uno, y yo digo, ok, voy a tomar un hábito de llevar, por ejemplo, un presupuesto financiero. Eso es un buen hábito. Y se vuelve, al inicio nos cuesta tenerlo y demás, pero ya cuando lo convertimos o lo estandarizamos en nuestras vidas, pues hace parte de nuestra cultura, incluso ya le inculcamos a nuestros hijos y demás. A nivel del sistema de gestión, cuando hablamos de la mejora continua, es cuando ya pasamos esa brecha de que ya no se vuelve algo correctivo, sino que se vuelve algo cultural. O sea, yo ya estoy, mis trabajadores, sin necesidad de que les esté inspeccionando todos los días que usen los elementos de protección personal, ya tienen la cultura, ¿cierto? De que definitivamente tienen que usarlos porque pues es una medida de proteger sus vidas, ¿cierto? Entonces, cuando ya pasamos esa brecha es cuando ya es el enfoque a quien nos lleva este numeral 10.3, a que todos estos temas de estar mejorando continuamente o estemos incorporando cada día más elementos a nivel de la cultura organizacional, adaptados pues a nivel del sistema de gestión. Bueno, todo esto es como lo que nos pide la norma y demás. Hoy he querido resumírselo, señores, y yo trato, espero que sea de su agrado, siempre de hablarle en términos muy comunes, muy sencillos, para que no suene tan técnico, sino que se den cuenta de lo sencillo, lo fácil que puede llegar a ser si se tiene una interpretación o un análisis correcto de la norma. Entonces, cuando están en ese proceso, ustedes, y digamos que viene siendo como el caso práctico que ya vamos a ver hoy en día, es común que les surgen algunas preguntas, y la idea es que, pues digamos que las vayamos viendo a nivel de la respuesta teórica, como también a nivel de lo que es Kantan Software como plataforma o como herramienta que me sirve como guía, como orientación o como un medio para hacer mi sistema de gestión más eficiente. ¿Qué nos puede o qué preguntas nos pueden surgir? Por ejemplo, ¿por qué es importante documentar un procedimiento de tratamiento de no conformidades, de mejora continua, de tratamiento o identificación de hallazgos y tratamiento y planes de tratamiento, como ustedes lo quieran llamar? Pero más que eso, y es importante adicional porque nos pide la norma tener documentación y conservarla,
Pues es importante porque pues nos asegura un estándar y un enfoque sistemático para la identificación, el análisis, la corrección. Y esto pues va a hacer que la tarea sea mucho más clara. Yo siempre acostumbro tener un documento de este tipo muy bien estructurado, en donde él es el que me va a regir todo lo que data a nivel de lo que respecta a esta parte de la mejora continua. Entonces, ¿cuándo declaro que es una no conformidad? ¿Cuándo puede ser una oportunidad de mejora? Tiempos o metodologías para definir la eficacia, ¿cierto? ¿Cuándo digo que es eficaz? ¿Cuándo digo que no es eficaz? ¿Quién debe reportar? ¿Quién debe hacer el análisis de causa? ¿Cuál es la metodología? Anexos que me ayuden a determinar, o mejor, que sirvan como guía para hacer esos análisis de causa. ¿Qué, qué es una causa raíz, cierto? ¿Cómo diferenciar una corrección de una acción correctiva? Son elementos que debería llevar este documento y que créanme que les va a servir muchísimo que lo tengan supremamente claro. ¿Cuáles serían esas fuentes? ¿Dónde puedo identificar posibles desviaciones o no conformidades? En este caso pueden venir de muchas fuentes como auditorías, quejas de clientes, incidentes, el mismo monitoreo de indicadores, revisiones internas a la alta dirección e incluso controles operacionales. El éxito del sistema o de toda esta parte es que logremos estar o logremos recolectar todas estas situaciones o oportunidades de mejora o desviaciones directamente en la operación y no que esperemos a que vaya Julio, vaya Andrés, vaya Carlos, que son los responsables o los coordinadores que tenemos de nuestra área y que ellos sean, en este caso, quienes identifiquen estas desviaciones, sino que esto se vuelva parte del día a día de la, digamos, de las operaciones. ¿Cuándo se debe declarar, por ejemplo, una no conformidad y cuándo debería declarar una oportunidad de mejora? Recordemos que la no conformidad es el incumplimiento a un requisito. Si tú no estás o cuando vayas a levantar una no conformidad, si no tienes el criterio claro, no la levantes, porque lo más probable es que en este caso te la van a de pronto echar para atrás. Y siempre buscando pues ni sobredimensionar el hallazgo, ni en este caso pues darle un mínimo de importancia. Todo en su debido, digamos, con un análisis del impacto que realmente está ocasionando. Siempre valorando el esfuerzo pues de cada uno, digamos, de las áreas que estemos revisando y demás. ¿Cuándo declaro una oportunidad de mejora? Pues cuando veo que, digamos, se busca optimizar el proceso, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que están cumpliendo, de pronto no de la mejor manera, ¿cierto? En este caso, no están llegando al incumplimiento, pero uno como auditor, como supervisor, como responsable del sistema, claramente sí se da cuenta de que se puede mejorar, se puede hacer mucho mejor. Otra de las preguntas frecuentes puede ser, ¿qué metodologías son útiles en los análisis de causa o si estoy investigando un incidente? En este caso, pues, hablamos de, a nivel de, normalmente lo que son no conformidades, pues existen unas muy comunes, como Ishikawa, ¿cierto? Los 5 porqués, análisis de fallo, pues, es lo que hablamos de AMEF, actos y condiciones, su estándar, esto a nivel de seguridad y salud en el trabajo, árboles de causa que se puede, digamos que utilizar para los dos. Existen infinidades. Lo importante aquí, señores, es primero ver cuál se me adapta un poco más a mi contexto o a mi operación, ¿no? Por ejemplo, si tengo una planta de fabricación de vehículos o productos en cadena, quizás un análisis AMEF puede llegar a funcionar.
Pero si quizás soy una empresa de servicios en donde eh, eh, digamos que es más un poco cualitativo el tema, no es tan cuantitativo, pues de pronto los 5 porqués, el mismo Chicago me puede llegar a generar un valor agregado. Eso ya está más a libre albedrío y por supuesto, pues no, digamos que no tanto a libre albedrío, sino pues de que ustedes dentro de su experiencia o apoyándose en herramientas, por ejemplo como Cantana, nos pueda orientar sobre la mejor opción. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, entre una corrección o una acción correctiva? ¿Cuándo implemento corrección y cuándo implemento acción correctiva? Una corrección es la acción inmediata. ¿Dónde se ven mucho las correcciones, señores? Se ven mucho cuando estamos hablando de un producto, por ejemplo, se evidenció un producto no conforme. Entonces, si hablamos de un producto no conforme, numeral 87 de la norma ISO 9001, pues sí que podemos aplicar corrección. Ejemplo, o una salida no conforme, ¿no? Una salida de un proceso. Si estamos hablando de una empresa de servicio que se entregó un producto con una fecha vencida, pasó el control de controles de fechas de vencimiento, controles de calidad y finalmente este producto llegó y quien lo detectó fue el cliente. Entonces fue una salida no conforme, ¿cierto? Que inicialmente era un producto no conforme, pero pues ya hubo una salida porque ya el cliente fue el que lo detectó. Entonces, cuando decimos es que voy a recoger el producto y le voy a ofrecer excusas al cliente y le voy a entregar, estamos un nuevo producto, estoy hablando de una corrección. Pero ya cuando hablo de, oye, voy a revisar eh, la situación, el por qué se pasó el control de calidad, pues ya estamos hablando de una acción correctiva. Muy bien, listo, seguimos. Eh, Dentro de los elementos o de las preguntas también podemos encontrar cuáles son, por ejemplo, qué indicadores serían claves, ¿no? Para poder medir la mejora continua. Pues básicamente allí estaríamos hablando de indicadores de resultado. Hablaríamos de todo lo que me dicte una variación. Si recordamos la sesión de hace una semana, pues hablamos allí de dos componentes, ¿no? Recordemos que tenemos en este caso dos tipos de posibles indicadores que podemos manejar. Allí es un indicador comparativo, en donde tengo un periodo actual y lo comparo con un periodo de referencia. Entonces, en donde veo una variación en algo, eso es un indicador de resultado. Y pues digamos que he querido traerles el día de hoy esa visión, digamos un poco ya, digamos que diferente de lo que podemos encontrar a nivel de mejora continua. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo podemos hacer visible o cómo lo podemos hacer mejor, más eficiente en el día a día de nuestras operaciones? Entonces voy a dividir mi presentación en dos componentes, o mejor, en tres, perdón por la tos. El primero, y muy importante, un factor clave de éxito, las operaciones. Entonces, las fuentes de esos hallazgos o de esas desviaciones. Luego, la fase número 2, vamos a ver una vez ya de las diferentes fuentes que tengo, cómo debo tratarlo. ¿Sí? Entonces, los análisis de causa, el planteamiento de las acciones y en este caso la eficacia, verificación de la eficacia, o sea, el proceso en sí. Y por último, señoras y señores, vamos a ver lo que respecta a resultados. Entonces, Kantan Software, ¿qué me ofrece para visualizar esos resultados de esa gestión? ¿Vale? Entonces, en ese escenario, pues vamos a iniciar con las fuentes, la operación, cómo Kantan Software da respuesta a esa conexión entre la operación con mi módulo de mejora continua, cómo puedo ir recolectando en la operación, en el día a día, esa información. Antes de pasar allá,
pues comentar que Cantan Software es una solución que está en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes con un usuario, una contraseña y una conexión a internet, entrando a una URL, pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Cantan Software es una plataforma que ya viene preconfigurada, señores. ¿Qué quiere decir? Que es una plataforma que ya les ofrece primero una lista de módulos que ustedes siguiendo en un orden lógico de implementación, pues les va a dar cumplimiento para poderse presentar o para poder certificar o para poder implementar su sistema de gestión en las normas ISO 9001, 45, 45001, 14001, 27001 y 37001 en sus versiones más recientes. Ahora bien, Cantan Software les ofrece una ruta o un camino en este caso. Lo primero es que van a encontrar un set de herramientas o aplicaciones que sirven como de soporte para todos los demás módulos. Entre ellas, por ejemplo, poder consultar su agenda de actividades, que es como las tareas que dentro de la plataforma se van dando y que ustedes tienen pendientes y que cada usuario debe llevar su control. Listados o inventarios en esta aplicación de entidades, inventarios como por ejemplo equipos, elementos de protección, bueno, demás, controles de acceso de usuarios, módulos de actas de reunión, en donde ustedes las pueden utilizar de manera transversal para diferentes reuniones que tengan en su compañía. Una aplicación de Business Intelligence que les ofrece un cuadro de mando con gráficas automatizadas, con los resultados de gestión de cada uno de los módulos. Y luego van a tener unas, digamos que aplicaciones que están enfocadas en darle cumplimiento a cada uno de los capítulos y sus numerales de las normas, desde hablando en los capítulos de la estructura de alto nivel o los numerales de la estructura de alto nivel que tienen debes o requisitos de cumplimiento, señores. Recuerden que esos van desde el numeral 4 hasta el numeral 10. Entonces, si arrancamos, ¿y por qué no aparecen? Muchos se preguntarán, ¿por qué no aparecen todos detallados? Porque muchas veces, y los que ya tienen de pronto un poco más de experiencia, por ejemplo acá, el numeral 4.3 que habla del alcance, pues el alcance se muestra, digamos, finalmente con la ejecución de todo el sistema de gestión. ¿A qué me explico? Pues normalmente tenemos un manual del sistema. Eso está en una aplicación que se llama gestor documental. ¿Sí? Entonces, pues no necesariamente tendrá que existir un módulo para dar de manera lineal cumplimiento a todos y cada uno de los numerales de la norma. Entonces, es más como que, pues también un poco del manejo y demás, que pues nosotros como diseñadores e implementadores del sistema de gestión, pues tenemos las herramientas allí para dar cumplimiento. Entonces tenemos un módulo de contexto, ¿cierto? O un capítulo, unos módulos de contexto, de liderazgo, de planificación, de soporte, de operaciones. Mire que el de operaciones es el más denso, de evaluación y desempeño y de mejora continua. Entonces, dentro de mejora continua tenemos la parte de incidentes y tenemos la parte de mejora continua. Lo primero que les voy a enseñar o les quiero comentar es acerca de, digamos, de esas diferentes fuentes en las que yo puedo recolectar posibles desviaciones que irían a parar a este módulo para lo que respecta a no conformidades. Entonces, la primera o una de las fuentes iniciales puede ser, por ejemplo, toda la parte de indicadores. Entonces, en los indicadores, yo pudiese, producto del seguimiento a un indicador, levantar un hallazgo, ¿cierto? O decir, en este caso, que pues se está incumpliendo, en este caso, pues, algo en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, por ejemplo, porcentaje, miremos de acciones, miremos algo.
adicional. Aquí esto lo que estoy consultando es un set de indicadores que ya trae predefinida la herramienta o la plataforma y que ustedes al adquirirla pues ya tienen allí previamente cargados. Vamos a ver si de pronto aquí tengo algo que estén cumpliendo. Puede actualizar, no, aquí todo lo estoy cumpliendo. Voy a buscar otro módulo que de pronto no tengamos algo, en este caso, por ejemplo, de comunicaciones. Vamos a buscar aquí. Por ejemplo, aquí en las comunicaciones. En las comunicaciones, digamos que este es un indicador muy sencillo que me mide o tiene una fórmula que, digamos, como que la cantidad de comunicaciones divulgadas sobre el total de comunicaciones o planes o matrices de comunicación que tengamos definidas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que ocurre es que si nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, un incumplimiento, lo que nos permite, en este caso, la plataforma es que directamente desde el módulo de indicadores, pues ustedes puedan, en este caso, generar un hallazgo o levantar un hallazgo. Aquí, entonces, yo directamente desde el indicador, si me vengo acá, yo puedo ir al módulo de mejora continua. Y en este módulo, lo primero que van a encontrar es que en la parte superior tenemos, en este caso, pues algo que se llama relaciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí me está diciendo que tengo el indicador en el cual yo estoy incumpliendo, que fue la medición del mes de marzo, y que pues producto del hallazgo salió, surgió de ese seguimiento a indicadores. Mira, aquí nos dice revisión de indicadores y tenemos pues el respectivo hallazgo. Allí podemos reportar, en este caso pues el proceso al cual pertenece. Voy a editar acá un poco para que ustedes vean cuando se levanta. Allí pues la plataforma ya les ofrece un formulario predefinido con unos campos que ustedes deberían diligenciar para el proceso de reporte de un hallazgo. En este caso, pues, ¿cuál es el proceso al cual está vinculado el hallazgo? En este caso es calidad y mejora. Me dice el sistema de gestión y en este caso el numeral específico que está incumpliendo, el 7.4, lo que respecta a comunicaciones. ¿En qué fecha se hizo la identificación de este hallazgo? ¿Cuál fue la fuente? Mire que tenemos muchas fuentes. Por ejemplo, una queja de un cliente, de un incidente, una auditoría interna, ¿cierto? También tenemos la descripción del hallazgo, en donde podemos redactarlo. Allí podemos tener varias metodologías de redacción. Para los que han estado, recuerden lo del A más B, cómo redactamos, la norma y los numerales que tenemos, evidencias de la, digamos que donde me soporten el hallazgo, la desviación, y pues yo podría seguir cargando allí más evidencias. Una vez tengo ese reporte, pues ya vendrían las siguientes fases, que recuerden, pues lo vamos a ver ahora, digamos como que en el bloque número 2, ¿no? Aquí estoy viendo como las diferentes fuentes. Uno, por ejemplo, que me ofrece Kantan Software, es desde el módulo de indicadores. Otra fuente que me puede ofrecer Kantan Software es que yo desde el módulo, en este caso, por ejemplo, de auditorías, ¿cierto? A través de, digamos que yo tengo un programa y un plan de auditorías. En mi respectivo plan, ¿cierto? En el respectivo plan, pues yo sí que puedo también, en este caso, pues documentar ese hallazgo directamente. Entonces yo inicio, señores, recuerden, tengo un programa, auditorías, y a partir de ese programa, pues yo hice una planificación, que eso pues ha sido otros workshops que hemos tratado, por eso no entro mucho a detalle, pero lo interesante aquí, señoras y señores, es que yo vengo y puedo durante el mismo desarrollo levantar ese hallazgo, ¿cierto? O levantar esa no conformidad. Entonces, miren, observen que aquí yo tengo el desarrollo y me queda
no conformidad de acciones correctivas, o sea, me queda vinculado el módulo y aquí tengo una información resumen, un código de registro que me ha dado la plataforma, la fecha en que he hecho la identificación, cuál es el proceso relacionado, cuál fue la fuente. Aquí, claro, como la fuente fue una auditoría, pues ya me selecciona que una auditoría interna me describe el hallazgo y en este caso también me da un resumen muy visual. Miren lo interesante. Y es que, por ejemplo, aquí me dice que el estado actual fue completado, pero que hay dos tareas que están pendientes y ya están vencidas. Entonces, si ustedes tuviesen esta trazabilidad, simplemente al darle clic acá, pues van a ir a la ficha del expediente de esa no conformidad que hoy en día ya se encuentra en estado cerrada. Observen que hoy en día ya está cerrado el registro, pero observen que hay dos tareas en estado pendiente. Digamos que no sería coherente este ejercicio al aplicarlo, o no debería ser que yo cierre un hallazgo teniendo tareas pendientes. Pero lo importante aquí, digamos que el ejercicio es que ustedes pueden, otra de las fuentes o otro de los módulos que se conecta directamente con el módulo de mejora continua, por ejemplo, para no conformidades, pues sería el tema de auditoría. Otra de las fuentes supremamente interesante. O sea, miren cómo Kantan Software no solamente es una herramienta que les da la orientación ni les dice, oye, diligencia en este formulario, qué es lo que pide la norma, sino que les vincula los elementos para que cobre sentido y genere valor en sus organizaciones, porque esto sí que es un sistema, o sea, recuerden la definición de sistema, conjunto de elementos mutuamente relacionados. Aquí vamos a ingresar, en este caso, a una herramienta que se llama Radar. Radar es una herramienta o es uno de los módulos que se encuentra disponible para hacer todo lo que respecta a control operacional para los clientes que adquieran el plan L. Allí, o esto, ¿cómo funciona, señores? Esto, pues, es básicamente un módulo que ustedes pueden implementar como controles operacionales. Básicamente son como listados de chequeo con que ustedes pueden ir diligenciando. Esto lo pueden hacer desde un dispositivo móvil, con conexión o sin conexión a internet, o también lo pueden hacer aquí desde la web, como yo lo estoy haciendo. Allí hay una serie de plantillas que ustedes, por ejemplo, aquí, una inspección de seguridad de áreas. Entonces, yo digo acá y digo, voy a hacer un nuevo diagnóstico. Al hacer el nuevo diagnóstico, en este caso, yo pudiese escoger. Resulta y acontece que ustedes, dentro del control operacional, ustedes pueden planificar, por ejemplo, la realización de esas inspecciones. Entonces, ustedes pueden tener aquí ya un listado de tareitas que previamente han planificado, de tal manera que el usuario dice, la inspección del día de hoy es la que hace referencia a realizar inspecciones en áreas de trabajo para identificar riesgos, peligros y riesgos, que comprende el mes de abril. Entonces, si yo la selecciono, el sistema se me está conectando con esa planificación de actividades. Ahora bien, luego vienen los campos. Voy a diligenciar uno rápidamente para que ustedes lo vean, por decirlo así, en vivo y en directo. Aquí tengo un email que yo pudiese compartir, por ejemplo, los resultados en tiempo real. Un proyecto o área, por ejemplo, aquí en bodega principal, ¿sí? No sé, digamos, dónde estoy haciendo la tarea, la fecha y demás, y luego puedo seleccionar, en este caso, por ejemplo, de este checklist que tiene varias como grupos de preguntas, pues si yo quiero seleccionarlas todas o simplemente voy a enfocarme en peligros relacionados con temas eléctricos. En este caso, aquí ya miren cómo estoy abordando ya temas de seguridad y salud y pues voy a gestionarlo. Entonces aquí ¿qué van a encontrar? Pues van a encontrar una serie de preguntas que ya vienen predefinidas, señores, que ustedes ya tienen ahí definidas, que ustedes ya pueden utilizar y que pueden trabajar.
en donde pues él va haciendo la pregunta, por ejemplo, cables eléctricos debidamente anulados, entonces ustedes pueden decir si cumple, no cumple. En este caso, por ejemplo, los empalmes o conexiones están en buen estado, digamos, por ejemplo, aquí que no cumple. Tomas, interrupciones, digamos que cumple. Cables en buen estado, cumple. Tableros, cajas, cumple. Libres de obstáculos, existe señalización, digamos que cumple. Yo solamente voy a evaluar esta parte. Aquí pueden firmar, hacer una firma a mano alzada, tanto el inspector como el supervisor, ¿cierto? Y podemos cerrar. Aquí vamos a cerrar y aquí vamos a enviar. Lo importante aquí, digamos que hoy no estamos viendo esta parte de control operacional, pero se los quiero mostrar para que vean cómo se integra. Aquí estoy teniendo, en este caso, que pues he hecho el diagnóstico, aquí se me generan unos resultados y demás, pero lo interesante, señores, es que a nivel de la plataforma, a nivel de lo que es Kantan Software, pues todo está conectado. ¿Qué quiere decir? Recuerdan que hace un momento la persona, en este caso, dijo un punto que no cumplía, pues a nivel del módulo de mejora continua, miren que el módulo de mejora continua es un receptor de muchas fuentes. Yo puedo venir a esta sección de hallazgo checklist. Aquí puedo venir y vamos a hacer una búsqueda por fecha de detección. Miren que aquí ya tenemos por fecha de detección que hemos levantado unos hallazgos. En este caso, observen que los acabé de levantar, simplemente dije que no cumple, le di a aceptar y esto hace que nosotros, sin estar allá, si alguien identifica una desviación, pues automáticamente vamos a tener esa información en tiempo real para poder analizarla y para poder gestionarla. Entonces, si tenemos acá, ¿qué nos dice? Si entramos, pues se nos ha generado un código de registro, ¿cierto? Nos dice la fecha, el código, nos dice que está en la fase de reporte y aquí nos trae, en este caso, pues la plantilla o el checklist que se ha ejecutado, el grupo de preguntas que está relacionado con peligros eléctricos y la pregunta puntualmente que nos habla si los empalmes o conexiones están en buen estado. Al hacer esto, pues lo que va a ocurrir es que pues yo simplemente al dar en la opción completar pudiese vincular al módulo de mejora continua y pues esto automáticamente lo que me va a dar la posibilidad es de reportar esa no conformidad, en este caso a partir de la evidencia objetivo de este hallazgo, en este caso que se ha hecho en la operación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar en la opción relacionar y en la opción relacionar, por ejemplo, entonces selecciono la sede, el proceso involucrado, digamos que vamos a decir que es el proceso, por ejemplo, de logística, ¿cierto? Donde encontré esa desviación, ¿sí? El sistema de gestión asociado, en este caso, por ejemplo, fue 45001 y aquí estamos hablando del numeral 8.1.2, eliminación de peligros y reducción de riesgos, la fecha de la identificación, ¿cierto? La fuente u origen, ¿cierto? En este caso que fue otro, que fue, por ejemplo, inspecciones de seguridad, inspección de instalaciones y la descripción del hallazgo, por ejemplo, se observa se observa condiciones, no recuerdo exactamente, condiciones de seguridad inadecuadas en relación con, y recordemos acá cuál era el punto, miremos el informe. Aquí en el informe vamos a ver el otro que nos da
el informe completo, los resultados. Aquí la pregunta que no cumple, bueno, digamos que no cumple. Los empalmes y conexiones. Dice, se observa condiciones de tata con listo. Los empalmes se observa desviación en relación, por ejemplo, con las condiciones de seguridad asociadas a, como para que quede más coherente. O relacionadas a, ahí ya, digamos aquí la norma 45001 y en este caso los numerales que es el 8.1.2. Y si tengo alguna evidencia, por ejemplo, se pueden tomar evidencias fotográficas, se pueden tomar evidencias de audio. En este caso, pues, yo las podría aquí adjuntar si yo quisiera. Pero en este caso, pues no, no las tengo. Luego me dice que paso al módulo de mejora continua y pues ya en este caso podría notificar al responsable y ya quedaría levantado el hallazgo. Una vez hecho el reporte, recordemos, entonces podríamos navegar directamente al módulo y continuar. Entonces, mire que ya hemos visto 3 fuentes de reporte que están directamente conectadas con el módulo y que ustedes aquí, pues ya una vez tengan ese insumo, podrían continuar con la fase número 2, por decirlo así. ¿Que cuál viene siendo? Pues hacer los análisis de causa. Entonces, para hacer los análisis de causa, ustedes pueden eh, ya sea ejecutar lo que respecta o aprovechar una de las bondades para aquellos clientes, por ejemplo, que están en el plan L también, o para los que no, también la plataforma pues les da la posibilidad de aplicar otros tipos de análisis ya también previamente predefinidos y utilizar lo que respecta a los que son los análisis asistidos. ¿Qué es un análisis asistido? Pues con un simple botón yo digamos que le doy o le paso una información a lo que respecta a la inteligencia artificial, dependiendo del contexto. Yo allí le di un contexto muy básico, pero el sistema me hace un análisis de causa de manera automática. Y vamos a ver qué me ha generado de salida. Aquí me dice análisis de causalidad, de causa raíz para desviación de instalaciones de seguridad. Mire que él automáticamente ya me le dio un título a partir del contexto que yo le di. Problema, desviación en las condiciones de seguridad de las instalaciones. Máquina, equipo de conexión inadecuado y carecen de mantenimiento preventivo, falta de procedimiento estandarizado para las inspecciones, bueno, de las conexiones, falta de capacitación continua en seguridad y mantenimiento preventivo, condiciones ambientales adversas que pueden acelerar el desgaste de las conexiones. Entonces, dependiendo la información o la cantidad de datos que yo le dé, pues así mismo va a ser más acertado o no. Lo importante que hay que ver acá primero es que Cantan Software me está dando una herramienta, me está dando una metodología, me está ayudando con aspectos de o tecnología que me permite hacer análisis de causa mucho más rápido. Que claro, yo ya tendré que entrar a partir de esto, pues ver pues qué tan acertado puede llegar a ser en función de mi realidad actual. Eso dependerá también de la cantidad de información que al momento de redactar el hallazgo yo le dé al sistema. Si yo le doy un buen contexto, créame que el análisis es muy acertado. Luego me da, por ejemplo, me dio un Ichikawa, ahora me dice un 5 ¿por qué? Entonces, ¿por qué hay desviaciones en las condiciones de seguridad? Entonces, porque los empalmes o conexiones no están en buen estado, porque no se realizan inspecciones periódicas, porque no hay procedimientos estandarizados. Bueno, luego me plantea unas acciones correctivas, desarrollar e implementar programas de mantenimiento preventivo. Bueno, digamos que ahí me da una serie de opciones. Ya yo defino
en este caso como responsable del sistema, si adopto esas recomendaciones que me está dando el análisis asistido, o si por lo contrario, señores, yo digo, quiero aplicar análisis complementario, en este caso yo digo que sí, y al decir que sí, me dice, oye, ¿qué tipo de análisis? Entonces, Kantan Software me dice, ah, mira, ven, yo te puedo decir que puedes utilizar un 5 ¿por qué? Puedes utilizar una espina de pescado, puedes utilizar lluvia de ideas, o si tú manejas otra, no pasa nada, adjúntamelo que yo te lo gestiono. Aquí digo otro, entonces yo puedo adjuntar otro tipo de análisis y lo voy a tener allí completamente trazable. O si digo un 5 por qué, por ejemplo, me da una interfaz como para ir adicionando el por qué 1, el por qué 2. Si tengo una espina de pescado, pues yo puedo poner el problema a nivel de entorno, de máquina, de hombre, poner el problema central, la causa a nivel de medida, método, material, o si lo que tengo es una lluvia de ideas, pues sencillamente en un editor de texto que puedo ampliar, comenzar a redactar toda la lluvia de ideas. Entonces miren señores cómo tenemos múltiples opciones o múltiples herramientas. En este caso vamos a decirle que no requiero análisis complementario. Voy a optar por una causa raíz, digamos, porque no he tenido una cultura de seguridad establecida, digamos, algo así. Y vamos a tomar una de las actividades acá que nos está proponiendo el análisis asistido, perdón. Listo, muy bien. Entonces, aquí vienen dos botones, uno que me dice establece acciones correctivas y otro me dice verifique eficacia. ¿Qué debo hacer primero? Pues establecer las acciones correctivas. Entonces, al venir de esta manera, pues ya tengo la posibilidad de definir las acciones correctivas. Para definir acciones, Kantan Software ofrece este tipo de módulos en donde ustedes, o secciones, perdón, en donde pueden añadir tareas. Aquí, pues vamos a poner la descripción de la tarea, una fecha prevista de ejecución y una fecha límite de ejecución. Yo puedo decidir si esta actividad es periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se va a repetir X número de veces dependiendo de lo que yo escoja. Por ejemplo, si yo digo que es diaria mensual, o sea, se va a repetir todos los días. Diaria anual, se va a repetir todos los días durante un año. Semanal, todas las semanas, quincenal, bueno. En este caso no le voy a poner que sea periódica. Defino un responsable y aquí viene algo interesante y es la posibilidad de que cuando yo doy guardar se generan herramientas colaborativas como el envío de mensajes alertando a la persona que tiene una tarea pendiente. Al igual, eh, también se generan, pues, la plataforma tiene la capacidad de generar alertas porque la tarea está próxima a vencer. Y pues una vez se tenga ejecutada la tarea, pues yo puedo venir, realizar un comentario, en este caso, ¿sí? Relacionado, en este caso, simplemente le voy a poner tarea ejecutada, ¿sí? Puedo cargar una evidencia. Esto es importante en lo que respecta al cargue de evidencias. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esta manera, pues yo voy a tener toda la trazabilidad de gestión. ¿Vale? Entonces yo ya he cargado la evidencia y luego vendría el siguiente paso que me pide la norma, ¿cierto? Verifique la eficacia. Entonces, si yo ya tengo toda esta parte, pues yo ya puedo sencillamente venir y verificar la eficacia. Mire cómo Kantan Software me ha ido llevando en el desarrollo de las actividades. Yo siempre, ¿por qué selecciono siempre un responsable? Porque aquí uno de los aspectos interesantes es que ustedes pueden ir gestionando o establecer responsables de fases de gestión. ¿Qué quiere decir? Que todo ya no va a estar centralizado en una persona, en un equipo de trabajo, sino que ustedes pueden hacer partícipes a sus mismos líderes y observen que están llegando notificaciones, ¿no? Que estas notificaciones, mire, son las que se les envían a cada responsable cuando se le asigna una tarea, cuando tiene que gestionar una fase. Entonces son herramientas colaborativas interesantes. Pueden establecer una fecha prevista de ejecución. Yo puedo decir, esto es para hacerlo el 24 como mínimo, perdón, como máximo, y puedo generar la notificación.
no la voy a enviar pues porque ya tengo bastantes cosas en mi bandeja. Luego viene la verificación de la eficacia. En la verificación de la eficacia, esto no es más que decir en este caso si las acciones fueron o no fueron eficaces. Si no fueron eficaces, ¿qué va a hacer el sistema? Pues sencillamente voy a decirle que no fueron eficaces. En este caso voy a ponerle aquí, durante nueva inspección se evidencia la recurrencia del hallazgo. ¿Sí? Entonces, miren cómo yo estoy diciendo, oye, no me fue, no ha sido eficaz, y si le doy completar, lo que va a ocurrir es que el sistema va a decir, oye, pues tienes otra vez que hacer análisis de causa porque lo que planteaste no fue efectivo y debes hacerlo de nuevo. Pero aquí viene algo interesante y que se ve mucho en las auditorías, señores, y es que ustedes pueden ir teniendo, observen, voy aquí a hacer algo interesante y es imprimir. ¿Qué quiere decir imprimir? Que ustedes pueden llevar a un formato, por ejemplo, HTML, digamos acá, y llevar toda la ficha del expediente, o sea, todo lo que han trabajado. Y aquí en una traza, mire que yo digo, ok, en esta fecha lo reporté, aquí esta fue la información, luego hicimos este análisis de causa, perfecto, tenemos los resultados, estas fueron las acciones que planteamos, se cerraron, aquí incluso están las evidencias, pero luego de la verificación de la eficacia nos dimos cuenta que no, y por eso pues estamos planteando nuevamente acciones. Esto no es malo, y esto es algo que muchas veces nos cuesta y es pensar que todo tiene que ser perfecto. No, no. El sistema básicamente por eso es la mejora continua. Estamos tratando de mejorar. Lo importante es demostrar, como lo estamos haciendo en este momento, que estamos trabajando por mejorar. Esto no quiere decir que vamos a durar 20 años con el mismo hallazgo, porque pues entonces allí ya el hallazgo sería por otra cosa, ¿no? Porque finalmente lo que estamos haciendo, pues de pronto la manera como estamos haciendo los análisis de causa, las competencias del personal, pues no son como las adecuadas. Digamos que todo depende. Pero lo que les quiero mostrar es que definitivamente, pues a modo de lección aprendida, también pues comentarles que esto no necesariamente está mal. Ustedes lo pueden soportar porque están mostrando gestión. ¿Listo? Esto frente a esta parte. ¿Qué más nos trae este módulo de mejora continua? Pues también pudiésemos reportar oportunidades de mejora. ¿Qué quiere decir oportunidades de mejora? ¿Recuerdan el 10.3? Pues es aquello que estoy haciendo o que no estoy incumpliendo, pero recordemos, señores, que yo podría hacerlo mucho mejor. Entonces, pues la plataforma me puede dar la posibilidad de que yo reporte esas oportunidades de mejora y hacerlas visibles. ¿Qué más me puede permitir la plataforma? En este caso, pues también me puede permitir, perdón un segundo, como perdido la sesión, vamos a cerrar, parece que se me ha trocado un poco la sesión, voy a ingresar de nuevo, vamos a acceder y pues lo que pasa o lo que ocurre, permítame un segundo, parece que mi internet está como fallando un poco y se me ha quedado allí. Listo, parece que ya he retornado. Entonces, también podemos generar o gestionar los incidentes. ¿En qué respecta esta parte de los incidentes? Pues que Kantan Software también nos da la opción de reportar y gestionar incidentes de seguridad y salud, ¿cierto? Y también nos da la oportunidad de gestionar incidentes de seguridad de la información. En este caso, aquí ya tenemos las oportunidades de mejora, que mi internet falló un momento,
Entonces, en las oportunidades de mejora, básicamente tienen la posibilidad de identificar la oportunidad de mejora. En este caso, pueden decir la fecha de identificación, quién la identificó, cuál fue el motivo, la justificación, en este caso, porque se requiere fortalecer la cultura del reporte de incidentes, por tanto, por parte del personal interno como de contratistas, la descripción de la oportunidad de mejora, en este caso el establecimiento de mecanismos de reporte estandarizado y con notificaciones automatizadas para involucrar al personal y como tal, qué recursos se necesitan, pues software para la automatización y reporte de la gestión de incidentes laborales, cuál es la meta que quieren lograr y por supuesto pues vendrá una evaluación de esa oportunidad, si es aprobada, si no es aprobada y por supuesto podrán plantear sus diferentes acciones o planes de acción. Eso para efectos de oportunidades de mejora. A nivel de lo que respecta a incidentes, ¿no? Que también hace parte del set de lo que es o de lo que nos habla la norma a nivel de mejora continua. Recuerden, numeral 10.2, pues podemos hacer un reporte, en este caso, pues del incidente, la fecha en la que ocurrió, si fue un accidente, un incidente, las personas involucradas, el lugar o la descripción, breve descripción de lo ocurrido. En este caso, reporta en calidad de, o la persona que está reportando de accidentado, nombre de quien reporta, el número de contacto, la evidencia del incidente. Luego viene poder definir la gravedad del incidente, si fue grave, la jornada en la que sucedió, si estaba realizando su tarea habitual, los posibles datos si hubo un tercero relacionado, la declaración del accidentado, factores que dieron lugar al evento y pues luego pudiésemos incluso tener también un análisis asistido, señores, para lo que es la investigación de un incidente. Entonces, mire que bien interesante esta parte. Aquí nos da, en este caso, el informe de análisis del accidente, la clasificación, la tipología, la parte del cuerpo, y luego nos dice un análisis de causa utilizando un árbol de causas. Entonces, causas básicas, causas materiales, causas organizacionales, causas conductuales, agentes externos, físicos, químicos, ambientales. Luego también nos da ese mismo análisis a nivel de 5 por qué, nos determina o nos supone un plan de acción, en este caso para poder trabajar y pues esto pues nos ayuda bastante también en lo que es la gestión o la mejora continua a nivel de este caso puntual, seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, todo esto y especialmente a nivel de la norma de seguridad y salud y todo lo que está al lugar, pues también nos habla de lecciones aprendidas. Entonces ustedes una vez se gestiona, sí que pueden gestionar o pueden compartir esa lección aprendida directamente desde la plataforma y pues esto ayudaría en esta gestión. Ahora, también hablamos de lo que respecta a toda la parte de incidentes de seguridad de la información, pues allí también pueden reportar, también son una serie de fases de gestión en donde parte desde un reporte, en este caso el reporte del incidente, entonces la clasificación, la fecha y hora del incidente, el origen, la descripción, datos de quién lo reportó, se hace una evaluación del incidente, mire que aquí tiene un enfoque un poco diferente, si aplica o se rechaza, aplica correcciones, si hubo externos, la categoría, el incidente es accidente o una vulnerabilidad, la descripción del accidente, se le da una prioridad y se hace el respectivo análisis de causa. Entonces, esto a nivel de seguridad de la información. Ahora, si estamos hablando de por allá 37001, nos habla de reportar eventos de riesgo, pues también tenemos, si en nuestro alcance tiene 37001, pues en el módulo la posibilidad de hacer el reporte de estos eventos de riesgo, ¿cierto? Desde el reporte, si se confirma que es un evento, un análisis causal de este evento de riesgo, establecer planes de acción de este evento de riesgo,
Y miren cómo hemos recorrido desde la fuente hasta la documentación y planteamiento y ejecución de acciones correctivas de una forma multinorma, teniendo muchas fuentes, muchas normas conectadas o que podemos dar respuesta, cantan como una guía o una orientación. Y pues ahora veamos, señores, los resultados, ¿verdad? Como dirían por allí en alguno del lenguaje de mi país, ¿no? Vamos a poner la fresa al pastel para que se vea mucho más bonita. Entonces, para eso, pues tenemos nuestro Business Intelligence, en este caso, que nos permite para aquellos clientes que están en el plan L, pues poder visualizar de una manera mucho más centrada y mucho más eficiente. Por ejemplo, si van a llevar a nivel de lo que es la revisión por la dirección, toda esta parte de mejora continua, o sea, de gestión de no conformidades y demás, pues tienen el módulo, por ejemplo, aquí de hallazgos, o mejor, la hoja de hallazgos, en donde pueden primero filtrar información dependiendo del año, ¿cierto? Del levantamiento del hallazgo, el mes en el que se haya levantado. Por ejemplo, quiero ver los hallazgos de abril y de julio, ¿cierto? En abril y julio, mire que los hallazgos correspondieron a los procesos de compra y logística. Si quiero filtrar por algún punto de eficacia, si fueron o no eficaces, y por el estado actual del hallazgo, si ya se cerró o no se cerró. Ahora bien, una vez hecho esto, por ejemplo, si estoy sesgando por los hallazgos de junio y julio, creo, perdón, miro acá, de abril y julio, pues tengo un total de 3 hallazgos en esta franja de tiempo, de los cuales uno está cerrado, 2 están abiertos. ¿Cuántos son los días promedio que me gasto como compañía para cerrar o el cierre de hallazgos en esa franja de tiempo? Son 122 días. Si quiero ver los hallazgos por distribución, en este caso dice que el 33%, que corresponde a uno, está en estado completado, cerrado, y que el 66.7%, que corresponde a dos en cantidad, pues están pendientes. Luego tengo en este caso que un análisis por acciones correctivas, ¿recuerdan? En este caso digo que tengo un total de 5 acciones correctivas, de las cuales 3 están cerradas, 2 están pendientes. Si lo quiero ver por proporción, en este caso dice que el 60% que corresponde a 3 está cerrada, el 40% que corresponde a 2 acciones están pendientes. Si quiero ver ese comportamiento por año, pues como aquí tengo solamente el año 2024, me dice que para el 2024 en esa selección que tengo, pues solamente tengo 3 hallazgos. Aquí me está apareciendo, mire, observemos que aquí puedo ver una tendencia de incremento, a pesar de que fueron 3. Es diferente decir tengo 3 en esos dos periodos a verlos de esta manera. Quiere decir que en julio tuve un repunte, tuve un crecimiento. Ahí la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Cuál es la fuente o el origen? ¿Cierto? Aquí dice que fue por auditoría interna, que pues el 100% corresponde a auditoría interna. Aquí tengo los detalles del hallazgo. Aquí, si yo quisiera, por ejemplo, puedo generar un reporte. Su gerente les dice, oye, necesito un reporte de los hallazgos del mes de abril y de julio. Perfecto, sí señor, ya lo tengo en automático. Entonces en datos le digo exportar, le digo exportar data y ya lo tengo. Si yo lo abro acá, pues ya lo voy a tener. Me dice el código, la fecha de identificación. Esto quiere decir el código del evento o del registro allá al que hicimos. El origen fue por una auditoría interna. El hallazgo, pues aquí está el hallazgo. Si fueron o no eficaces las acciones y el estado en el que se encuentra y cuántos días duró abierto cada uno. De aquí es donde el sistema saca la media de días abiertos. Él no se está inventando nada, lo saca directamente desde ahí. Si yo quiero ver, por ejemplo, este que está pendiente, pues incluso puedo tener la posibilidad de navegar desde este módulo directamente a la plataforma. En este caso, si yo doy clic acá, pues me va a abrir directamente, en este caso, pues el expediente que tengo o cuál ha sido la fuente
de ese hallazgo, de dónde se redactó, digamos, todo desde la identificación, cuál fue el análisis de causa, cuándo hicieron la verificación, qué responsable lo hizo y demás.